Juan Carlos, primero hablar de un poquito del set. Esto que, digamos, ¿cuál es la característica del set, de esta idea que vos decías, bueno, es una escuela formal de teatro? Sí, mira, justamente viendo las notas y demás antiguas, es la primera escuela formal de teatro que hay en Rosario. O sea, puesta como dedicada a la formación actoral con un programa definido, con asistencia diaria, con 3 años de duración la carrera y demás. De ahí el nombre, Centro de Estudios Teatrales, que te llama mucho la atención, pues, pero es eso, está más cerca de una escuela que de un grupo de teatro, pareciera. Pero esa es la fundación. Cuando Graciela Castellanos se separa del grupo que estaba y empieza, y ella viene de toda la formación muy clásica y estricta de Lady Crilla y demás, entonces bueno, quiere volcar eso en lo concreto, digamos, ¿no? Hacer la formación teatral. ¿Qué características tiene el set? ¿Características, digo, ideológicas o políticas y hasta estéticas? De todo. Ajá, y hasta de prácticas. Yo te diría según los años y según los tiempos, porque como todo, ¿viste? Uno va evolucionando para un lado, para otro, y bueno, y va pasando, bueno, pasan cosas, entra gente nueva, se va gente, bueno, y eso siempre te va introduciendo también nuevas ideas o descartando otras y demás, ¿no? Hay una característica medio especial que tiene que ver con la experimentación, sí, con el teatro colectivo. El principio del set es realmente un teatro experimental. Está muy arraigado lo que en esa época era el teatro de la crueldad, que se llamaba, que fundamentalmente el fundador de esa teoría teatral es Fernando Arrabal, el español. Está muy ligado a todo, al teatro de la crueldad. Inclusive los 2 primeros espectáculos son bien basados en el teatro de la crueldad. El tercero eran adaptaciones de cosas, llamarle de sketch de distintos autores, pero eran adaptaciones teatrales de cosas que no eran teatrales. Y la tercera obra, que es La Noche de los Asesinos, no, es un texto ya hecho, formado y demás, pero encarado actoralmente y del nivel de dirección con todas las teorías del teatro documental, ¿no? Aparece también, me parece, una marca que es típica del set, que es la apropiación de la tecnología disponible, por decirlo así. Iluminación, diapositivas, cine, fílmicos. Sí, eso se agarró desde el principio, digamos, inclusive la parte escenográfica, o sea, tanto en las obras en que hay escenografía o no hay escenografía. El no haber tiene una razón muy sólida, tanto como el que haya la escenografía más compleja que te imagines, ¿no? Siempre hay una razón de ser. El set nace en los 60, está en pleno auge la cuestión forma-fondo, ¿viste? De las nuevas generaciones de teatro, la cuestión lo que digo no es solamente lo que digo, sino que tiene importancia el cómo lo digo y qué te marca más, el cómo lo decís o lo que decís en el teatro. Era una lucha muy fuerte en esa época. Después, con el tiempo, eso se sintetizó, ¿no? Pero no era del set, por supuesto, sino del teatro en general. El set aparece en los finales de los años 60 y, digamos, su constitución real es durante los años 70. Habíamos hablado de esto, de que los años 70 son un momento muy importante para después proyectar el teatro de los 80. Exacto, sí, no solamente en el set. Yo personalmente creo que el teatro de los 80 tiene sus raíces en el teatro de los 70, ¿no?
o sea, no hubiera existido de esa forma si no hubiera existido el otro. Sí, particularmente nosotros en el año 69 se da la primera fractura grande, porque es que la gente más nueva y más joven del set empieza a tomar otras ideas, empieza a importarle más el teatro como reflejo de la realidad, llamarle, no solamente algo que no tenga que ver con la realidad o que no refleje la realidad. Y justamente por eso te digo que eso depende mucho no solamente de la gente, sino de las circunstancias. En el año 69, políticamente, Rosario el país es un hervidero político, y Rosario particularmente. Todos los rosariazos, toda la movilización. Nosotros teníamos nuestro lugar de trabajo era la Sala Labardén, en esa época se llamaba Sala Rosario, era nuestro lugar de trabajo, así que trabajamos, nosotros laburábamos siempre todos los 7 días de la semana, laburando. Cada vez que veníamos a un ensayo, a un trabajo de más, nos cruzábamos o nos pasaba por encima alguna movilización, y eso fue cambiando fundamentalmente en nosotros, bueno, hizo que lo que estábamos preparando en esa época tomara otro cariz más reflejo de la realidad, ¿no? Un reflejo más no directo, llamarle, qué sé yo. ¿Es lo que llamás el teatro documental? Algunos le dicen plano. Después derivó en el teatro documental, eso, en los 70 en nosotros. Nosotros en ese momento estábamos haciendo un trabajo que también tenía que ver con sus arraigas, con el teatro de la crueldad, que todos veníamos formados en esa onda. Y habíamos hecho una creación de uno de los muchachos del grupo, de Ernesto Palmero, que la dirigió, que era sobre el levantamiento de los negros en Watts, en Estados Unidos, que es el nacimiento de los Panteras Negras, ¿no? Y lo que después deriva en la muerte de Martin Luther King, todo ese movimiento. Y teníamos bastante elaborado, y bueno, y dijimos, empezamos a analizar. Bueno, esto es así porque sucedió allá. ¿Qué analogía tiene con lo que está sucediendo acá y ahora? Y entonces tratamos no de cambiar lo que estábamos trabajando, pero sí de llevarlo, ya sea por la actuación o por determinados guiños en el texto o en la imagen, a lo que estaba sucediendo acá, concretamente en el Rosarias. En esa obra tenía toda una proyección, cuando se hace el levantamiento, que era un gran despelote, también era muy innovador eso en cuanto a técnica teatral, porque por ejemplo se usaba toda la Sala Labardén, se usaba donde estaba el público, si bien la obra transcurría en el escenario, en determinado momento transcurría en cualquier lugar de la sala, cuando se arma la rebelión especialmente. Y a su vez era interesante porque ahí es la primera vez que empezamos a introducir otras técnicas no teatrales, digamos, que eran diapositivas. Y las diapositivas que se pasaban en ese momento eran todas de Rosario, o sea, el público estaba inmerso en una rebelión de los actores que armaban un despelote increíble, y su imagen, o sea, estaba inmerso porque los actores lo rodeaban, andaban por todos lados, y la imagen que veía era todas cosas de Rosario que habían sucedido hace unos días. Aparece entonces rápidamente una cuestión política. Ese es digamos, el nacimiento de lo que después derivó en el teatro documental. Ajá. Me comentaste que en los años 70, ya que estamos en los 70, aparece una pregunta fundamental en el teatro, que más, esto que decías, más allá de la forma y el contenido, bueno, hay una pregunta fundamental, es que ¿para quién? Finalmente, claro. ¿Para quién era? Claro, el para quién, viste, porque siempre, eso también tiene mucho que ver con lo que engancha después, que
el teatro popular, llamado y demás, ¿no? Que el para quién, o sea, nosotros tenías claro qué querías expresar, pero ¿a quién se lo querías expresar? O sea, el teatro de sala, tradicionalmente la gente que puede ir a una sala de teatro, normalmente no era el destinatario ideal para lo que uno estaba haciendo. Y eso nos marcó la misma gente, o sea, esta obra que te digo, que era Arde, Nene, Arde, que es un poco el comienzo de este cambio, del primer giro, digamos, de la investigación a otro tipo de investigación, no tanto de la forma, sino del contenido y cómo te relacionas con el público, que hace que el público, ya te digo, había mucho hervidero en Rosario, y teníamos un público que empezó a ser un público universitario, porque bueno, se corre la bola de uno a otro y demás, y se empezó a venir, ya había público universitario, pero empezó a venir mucho público universitario, y con el público universitario que venía la gente de los centros de estudiantes, gente que estaba más politizada y cosas así, y nos invitan a hacer la obra en sus lugares de las facultades, así que se dio en un par de facultades, y lo que sí vino mucha gente, muchos estudiantes venían a verla a la sala también. Entonces eso nos hace replantear un poco porque vos también, siempre viéndolo desde el punto de vista teatral, veías que lo que vos hacías en un público, esto porque te digo ahora parece medio de perogrullo, claro, ¿no? pero para nosotros en los años 60 y recién iniciado no era tan así. Veíamos que en un público tenía una recepción y en otro público tenía otra recepción. O sea, que lo mismo que nosotros hacíamos calaba más hondamente y emocionalmente en determinados públicos que no en determinados. Entonces, también empieza a nivel teatral en general esto, ¿no? O sea, esto no es una cosa que nos sucede a nosotros, sucede a mucha gente, ¿no? De teatro en esa época. Y entonces empieza a suceder que, bueno, que lo interesante es buscar el público, digamos, plantearse no solamente qué hago, por qué lo hago, sino para quién lo hago. Ahí aparecen... Y entonces, y no quedarse tranquilo, empieza después un paso más adelante, no quedarse tranquilo haciendo lo suyo en una sala. O sea, el teatro, vos como hacedor de teatro, llamarle ahí, en esa época ni se hablaba del concepto de producción teatral, pero por los teatros independientes, pero ese era un concepto de producción. ¿Para quién lo hago? Me va y dónde lo voy a buscar, a ese para quién lo hago. ¿Lo tengo que ir a buscar o lo llamo para que venga? ¿Cuál de las dos cosas es más efectiva? En un público es uno, en otro público es otra cosa. Bueno, entonces eso te empieza a dar también todo un concepto de producción, porque si yo abandono la comodidad de una sala donde hago una apuesta y la tengo montada y la tengo 3 meses montada y lo único que tengo que hacer es ir a desarrollar la obra e irme nada más, sin desmedro de eso, porque eso implica un montón de cosas atrás, pero ya empezaba a pensar antes, cuando empezaba a hacer una producción, no, si yo tengo que moverlo, tengo que tener determinadas cosas técnicas
no abandonar la técnica, pero tiene que ser distinto de lo que tengo en sala. Bueno, voy a tener que moverlo de otra forma. Si la técnica, con la técnica expresaba tal cosa, bueno, voy a tener que buscar algún sucedáneo, si no lo puedo hacer, que para expresar lo mismo de otro lado. Bueno, y todo eso. Que si lo hago en el medio de una calle, bueno, también tengo que pensar dónde me cambio y qué pasan con los artefactos mientras está la función, o qué pasa el determinado cuidado externo de los actores que están haciendo la función, para que no suceda nada raro. Bueno, un montón de cosas que no tienen que ver directamente con el teatro, por eso ahora te digo que es más un concepto de producción, pero o sea, no tiene nada que ver perdón, me confundí, lo dije mal, sí tiene que ver con el teatro, no tiene nada con lo que, bueno, vamos a hacer teatro, vamos a actuar y demás. De ahí es importante la formación, lo de la escuela y demás. Por ejemplo, nosotros en la escuela de teatro había una materia que era ética teatral. Y en ética se veía absolutamente varias de estas cosas, pero no específicamente como después, pero nos sirvieron a los que veníamos de antes, nos sirvieron mucho para aplicarla en esto. Ahí aparece un movimiento muy interesante que vos planteás, que es como un rulo de este que planteaste primero. Estar en la sala y salir de la sala con una obra ya pensada, quiero decir. Sí. Además hay otro movimiento que es el de los grupos yendo hacia los barrios y haciendo teatro en los barrios y con la gente de los barrios. Sí, claro, eso sería un paso posterior. Después, bueno, y otra de las cosas que este criterio de producción, llamémosle entre comillas, te hace ver es que no te basta vos solo, tenés que entrar a ver también, a trabajar con la gente donde vas a ir, preparar la cosa antes, ver quién moviliza el lugar, quién no. Entonces te va dando todo un desarrollo, llamarle extrateatral, con otra gente, con tu público, digamos, que va a ser en definitiva, o el lugar donde vive tu público. Y entonces eso hace que, bueno, primero uno te vaya abriendo de que realmente el concepto que lo teatral es mucho más que ensayar una obra y montarla. Lleva otros tipos de trabajo bastante más largo, y que lo tenés que hacer durante todo el tiempo que tengas la obra o que quieras hacer la obra. Otra cosa que a nosotros nos fija ahí es que también la duración de los montajes. O sea, justamente la idea es que los montajes estén mucho tiempo. O sea, nosotros siempre que nos planteamos un montaje, no menos de 2 años. Y no te digo 2 años de hacerlo un mes, y 1 año y 1 mes otro, sino 2 años, 2 años. Los de teatro popular que hemos hecho, que podrían meterse dentro del teatro popular o teatro más político, qué sé yo, son obras que han durado desde algunas 2 años, 3, otras 6, otras 10, depende, ¿no? Pero bueno, ahí está el ejemplo del elefante, que en realidad termina siendo una obra de repertorio, pero tiene una característica que me gustaría que charlemos, que es esta cuestión de, bueno, en los años de plomo hay una fuerte retracción sobre algunas obras o sobre algunos clásicos, que suponen, digamos, una actitud política frente a la dictadura. Sí, pasa esto, eso pasa lo siguiente. Cuando decíamos que se engancha con esto que estábamos hablando, o sea, el teatro tiene
más relación con lo teatral, con otras personas, con otra gente, te empezar a reunir para llevar y demás, pero te va dando otra serie de contactos, fundamentalmente después cuando vos te planteás que es un paso un poquito posterior del para quién, que sería el para quién y qué querés que pase después. Entonces, evidentemente, lo tuyo es lo teatral, no podés hacer una obra y después quedarte a vivir en el lugar que le hiciste o ir permanentemente al lugar que le hiciste. Ese trabajo lo tienen que tomar y servir otra gente para desarrollar, que generalmente ¿quién son? Los que llamamos punteros no en el sentido político, la gente que moviliza el lugar. Entonces surge eso. Y bueno, eso, una cosa es en etapa democrática y otra cosa es en etapa en dictaduras duras, como son las de los 70. Y ahí aparece los 60 eran un poquito más blanda en eso. Por más que nosotros en los 60 hiciéramos donde hiciéramos una obra, en sala era, por supuesto, estaba la censura, o sea, vos antes de hacer una obra tenías que presentar el texto, lo aprobaba una comisión de la decencia, que se llamaba. La Liga de la Moral y la Buena Costumbre. Y si podía la obra hacer o no hacer, o tachar o no tachar. Eso obligaba a manejar ciertas cosas en lenguaje más simbólico, algunas cosas. Ahí era importante el cómo. O sea, vos decís, vos podés decir lo mismo y como lo decís expresás una cosa u otra, ¿no? Entonces, eso, digamos, la elaboración interna actoral. La dictadura, como decís vos, impone un cómo, de esto de decir las cosas un poco más subrepticiamente, más que directamente, pero también junta voluntades, por decirlo de alguna manera. La experiencia de Citea supone, digamos, también una reacción de dos naturalezas, una política y otra profesional. La política, obviamente, con cuestiones estas de las que estamos hablando, y las profesionales, bueno, de considerar al teatrero como un trabajador. Como un laburante. Ajá. Y no solo considerarte vos como un laburante, sino hacerlo que los demás te vean como un laburante también. La experiencia de Citea es interesante porque ustedes arman como una especie de circuito de teatro que después termina convirtiéndose en la democracia un circuito oficial de teatro. Sí, no solamente eso, lo que es muy importante de Citea son, primero que trabajábamos muy separados todos. Por ahí teníamos 2 o 3 grupos, cierta relación, pero eran más relaciones humanas que teatrales en sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Norberto en esa época y la gente, Norberto no estaba radicado acá, estaba en Buenos Aires, después se vino en esa época a radicar acá, pero la gente del Grupo Lobo que nos vieron, nos dieron, trabajamos con ellos diversas técnicas y demás, con la gente con Néstor y la gente de Arteón y demás, pero lo de Citea lo que hace es primero que darnos conciencia de que juntos somos más, ¿no? Podemos más y somos más fuertes. Y segundo, permitir hacer un montón de cosas, ya sea a nivel... Bueno, Citea es lo que se trabaja en Citea y en la FATA, porque la FATA es la Federación Argentina de Teatro de la Argentina, que sería como, de Citea sería como la parte santafesina del como el sindicato de base de el origen Fe. de la FATA es Citea, ¿no? Nace Citea, después se tiende al país en diversos lados, no era todo el país, pero era unas cuantas provincias de gente que pensaba lo mismo, estaba pasando por lo mismo y demás, y empezar a reunirse y hacer
cosas interesantes. Una es la parte de mostrarse hacia afuera, que son los festivales de teatro, que se organizan festivales nacionales de teatro a pulmón, y te digo, el primer festival que se hace, que existe acá, que montamos una sala de teatro al aire libre en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en el patio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, hicimos el escenario, todo, absolutamente todo, y dimos durante los 3 meses de verano funciones todos los fines de semana con gente, algunos grupos de Rosario, pero fundamentalmente gente de Chaco, de Tucumán, de Misiones, de la provincia de Santa Fe. Se dieron todo. Fue mucho esfuerzo, pero fue muy, muy gratificante. Y segundo, trabajar en todo el reconocimiento laboral, todo eso, y concretamente en leyes. El Instituto Nacional de Teatro nace de ahí, de esos primeros, digamos, es consecuencia de esos primeros trabajos. Llevó muchísimos años hacerlo, pero es de ahí. Y eso es muy, muy, muy importante. Y del circuito, digamos, rosarino. Bueno, y a su vez te permitía hacer determinadas cosas, como ser, es muy distinto que vaya una persona, un grupo de teatro, a un lugar, supongamos a un club, y le dice, mira, que me gustaría hacer una función, y empezar a trabajar eso, a que vaya, mira, yo te puedo traer durante todo el año o en verano, o lo que quiera, 6 funciones, 4 funciones, cosas donde hay diversas temáticas, diversas cosas, era muy distinto. Entonces eso nos permitió a su vez, bueno, hay un repliegue también, en la dictadura, el repliegue en el sentido de, bueno, después lo hablamos de eso, y permitió armar determinados circuitos que eran independientes, absolutamente independientes del oficial, porque el oficial no le podía hacer absolutamente nada, no hacía absolutamente nada, y circuitos que después funcionaron en épocas más benévolas, como cuando vino la democracia en el 83, esos circuitos eran circuitos que estaban armados. El movimiento de teatro popular tenía esos circuitos. Y como se habla con la Secretaría de Cultura, no es, ay, comprarme una función, o quién me gustaría hacer una función. Tenemos tales barrios, acá hay que hablar con fulano, acá con vengano, acá con sultano, nosotros te lo organizamos, cuál es el presupuesto, te lo organizamos semanalmente, y se llamó a todos los grupos de Rosario, eso, todo el que quiso vino, se formó el movimiento de teatro popular ahí, y nos reuníamos todas las semanas, y se diagramaba que se hacían, no en esa semana, pero siempre el mes siguiente, cosas así, y se hacían funciones en distintos lugares. Claro. Y digamos, la municipalidad prácticamente lo único que hacía, salvo de poner algunos lugares que a ellos les interesaba, que tenía la municipalidad, era, digamos, financiarlo. Claro. Nosotros nos encargábamos de la infraestructura, absolutamente todo. ¿Querías decir alguna cosa acerca de...? ¿Y cómo es? Bueno, me perdí ahí. Y eso había tenido su raíz en lo que se había hecho antes, ¿no? Claro. La dictadura. No, que en época de la dictadura, a muchos grupos justamente
para evadir evadir entre comillas, este tipo de control o buscar cierta seguridad y seguir haciendo teatro, hay un gran repliegue hacia el teatro que no se podía cuestionar, el teatro nacional, por ejemplo, clásico. Ahí es donde nacen los Estéfano, Barranca Abajo, todas las obras que se han hecho en esa época. Si te fijas, son en esa época, pero no son cualquier obra, son determinadas obras que te planteaban una temática, sino vienen en un tiempo muy localizado y demás, pero eran temáticas que tenían algo que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eran incuestionables. Entonces el teatro de sala se vuelca mucho en esa cosa. Y también se vuelca mucho en el teatro para chicos. Y en el teatro para chicos se filtran determinadas cosas, ¿viste? Bueno, por ejemplo, nosotros una de las obras emblemáticas nuestras de teatro popular, que es Historia con elefante, por ejemplo, en plena dictadura estábamos haciendo un elefante ocupa mucho espacio de la Bornemann, tal cual, el teatro, que estaba recontra prohibido el libro ese, o Cuentos de la Débetas, que también estaban prohibidos, pero el teatro para chicos era una cosa más sí, es para chicos. Bueno, no es muy distinto de determinados criterios que se siguen aplicando, ¿no? Sí, pero la censura no le ponía el ojo. El aparato. Pero lo que pasa es que vos también, cuando una cosa es el teatro para chicos en sala, donde viene el chico con un adulto y demás, y otra cosa es el teatro para chicos en un barrio, donde viene todo el barrio. Entonces el teatro para chicos tenía otro tipo de cosas. Se iba relacionando ya de otra forma con la gente y demás. Hay diferencias, por ejemplo, todo lo que, te digo, lo que casi todas las obras para chicos que te tienen de mensaje, de cuestiones, de la unión hace la fuerza, digamos, de que siempre hay un malo que explota a otro, y bueno, todo ese tipo de cosas toma otro cariz. Claro, lo pones en contexto. Cuando hay claro, está con otro público mirándotelo y otro, ¿cómo es? Y otro contexto social, claro, en el momento, o histórico. Juan Carlos, los 80 tienen esta característica que es, bueno, hay una parte oscura que es la parte de la dictadura y después del 83 la pequeña democracia. Claro, sí. Ustedes participan de teatro abierto, que es capaz, digamos, la expresión de ese teatro que necesita liberarse y poder trabajar sin censura. Y después aparecen los 80, digamos, con obras que ya son también emblemáticas del set, que suponen ya una mirada casi educativa. Por ejemplo, Morante tenía toda una base educativa que suponía no solamente teatro. Sí. No, eso, lo que pasa es lo siguiente. Ahí. Primero, a nosotros, ¿no? En el 84 inauguramos la sala. A nosotros nos cambió de un grupo de no tener sala a tener sala, te cambia mucho ciertas dinámicas, ¿no? Porque uno no puede hacer todo junto. Pero sí, lo que vos decís es, lo que pasa es que cuando entran los 80, fundamentalmente post dictadura, o sea, cuando entra la democracia, te agarra siempre un poco desarmado, por empezar, por lo menos a nosotros, ¿no? Pasa eso de que vos tenías claro a quién tenías enfrente y lo que querías, pero entonces teníamos, no solo nosotros, sino y cuando ya no es tan claro el que tenés enfrente, sino que
justamente lo democrático y demás, ya entran a empezar ciertas rencillas internas en los grupos y fundamentalmente entre los grupos. No, yo pienso esto, es como las internas de las PASO de ahora, ¿viste? Que te empiezan dentro de una misma cosa a haber diferencias. Fundamentalmente, nosotros cuando lo que nos pasó en el 84, que es cuando inauguramos la sala, es que nunca nos habíamos propuesto teatro de sala. Es más, nosotros la sala, el lugar lo teníamos desde el año 82. Lo usábamos para ensayar, pero no hacer sala. Y de golpe, bueno, por distintas razones los hacíamos, decidimos tenerla. Una de las cosas que hicimos fue reabrir la escuela de teatro. Hicimos un plan de 3 años también. Después eso se pueden ver en el material de todo eso, la planificación y todo ese tipo de cosas que por ahí andan. Y a su vez teníamos que inaugurar, y nosotros la sala se inaugura con Morante, que justamente decimos que Morante fue un concurso de Sistea de obras de teatro que lo gana Eduardo Dana con Morante, y es una obra que también es histórico teatral, y tiene su historia. Nosotros estábamos trabajando cuando queríamos inaugurar la sala con una obra, estábamos trabajando con Dana justamente, porque queríamos hacer alguna obra y con el concepto de dramaturgo, con un concepto que los alemanes tenían en un tiempo de dramaturgo, que dramaturgo no es que el que escribe un texto, sino que el responsable de un texto. O sea, es alguien que trabajaba con el grupo, que podía traer textos personales de él, textos que escribiera él en base a lo que viera del grupo en improvisaciones, charlas o lo que sea, o otros textos de afuera, de otra gente, y ser responsable de eso, ¿no? Hacerse cargo dentro del grupo de eso. Y estábamos trabajando con el cruce del Niágara, esa obra. Estábamos en la salita de allá adelante, de donde venimos recién, justamente. Estábamos ahí reunidos y pasa una manifestación, ¿no?, por calle San Juan hacia el monumento, una manifestación de apoyo a Alfonsín. Si no me equivoco, era el cierre de campaña de Alfonsín que hizo acá, que era muy grande. Y ahí nosotros nos vimos la cara entre todos y como que, ¿viste?, surgió un poco los silencios, eso que te decíamos. Bueno, surge un silencio y yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? La realidad está ahí, es otra cosa, no es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces tiramos al diablo todo lo que hacíamos y empezamos a hacer qué hacíamos, qué íbamos a hacer. Y bueno, empezamos a charlar, a cosas y se nos ocurre, y vamos a hacer algo de teatro, dentro del teatro, digamos, algo de teatro de sala. ¿Qué se nos ocurre de sala y que tenga que ver con la realidad y cosas así? Se nos ocurre la ranchería cuando la queman. Bueno, eso nos lleva a investigar ahí del teatro de la época y demás. Surge lo que hablamos del responsable del texto, que es muy interesante. Surge entre los que estamos hablando, investigando y demás, leemos en una cosa de Ambrosio Morante. No conocía a nadie, Ambrosio Morante, te digo hasta ahí. Y de acuerdo a lo que
Dana capta inmediato y dice, eso, ahí hay un personaje. Ahí hay un personaje. Pues. Bueno, empezamos a investigar el tipo, bueno, su vida y demás. Había que buscarle un antagonista a ese personaje. Eso es lo interesante de trabajar con un responsable, un autor que se te lo saca de encima. Y surge la idea de alguien que sea antagonista en lo ideológico, no solamente en lo formal. Morante era un tipo muy nacionalista, terriblemente nacionalista. Incluso fue espía para la Revolución de Mayo y otras cosas. Y surge la idea de la Trinidad Guevara, que era teatral, era un personaje femenino, o sea, no podía hacer cosas, pensaba totalmente distinto, era pro-europea con todo, la Trinidad Guevara y demás. No vivieron nunca en la misma época, no son de la misma época. Licencia Nosotros lo hicimos vivir en la misma época, no se llamaba Trinidad Guevara, tampoco, se llamaba Trinidad en la obra. Y bueno, y surge, y un personaje histórico surge, la obra transcurría entre el 10, de 1810 y 1820. Un personaje histórico que nos pareció interesante para el reflejo de esa época era Belgrano. También un personaje bueno, así fueron incorporando y armando la obra. La obra empieza con el himno con la marsellesa y termina con el himno nacional. Incluso esto estaba, al principio era con la bandera española. No, la marsellesa, sí, la marsellesa era con la bandera española y termina con la bandera argentina. Bueno, y tiene diversas obras argentinas de la época. Y bueno, después sí, lo histórico de Morante sí se refleja más o menos, pero después es toda libertad poética. Pero no lo histórico de lo que sucede en la historia, porque todo lo que sucede, lo que va sucediendo en el teatro, o lo que se va mostrando, tiene que ver con lo que sucede en sus distintas épocas que transcurre la obra. Bueno, y así empezó. Y después, bueno, vimos eso, interesante llevarlo a la escuela. Entonces, nosotros teníamos dos proyectos, digamos. Uno que era la escuela va al teatro y otro que es el teatro va a la escuela, ¿no? Entonces, Morante era muy complejo técnicamente. Necesitaba una parrilla sí o sí, porque en lo visual era importante, por ejemplo, todo esto de las banderas y demás, que se cambiaba y demás. Entonces pensamos, bueno, la ponemos para trabajamos con la escuela, o sea, tomamos contacto con la escuela. En esto que tenés en la computadora va a ver que hay unos escritos sobre eso. Dice, el primer escrito dice quién es Morante, cómo es, en qué contexto histórico se desarrolla la obra, todo eso, y después en qué cosas pueden aplicar el docente después de la función. Claro, como una guía didáctica sobre la obra. Una guía didáctica, exactamente eso. Eso ya lo habíamos empezado con Barranca Abajo, bastante antes. ¿Cuántos años antes? Barranca Abajo es del 60 y... no, sí, debe ser el 76, 77 debe ser. 77 de Barranca Abajo. Juan Carlos, bueno. Eso en los apuntes, eso lo vas a encontrar en varias obras, claro, que hay de esa. Era un sistema que habían encontrado y que lo repetían. Sí, era de llevar a la escuela porque sí, ya sé que el teatro vaya a la escuela. Porque cuando vos
vos traes, eso surgió porque cuando vos generalmente traes una escuela a una sala y después haces una charla después de la función y demás, lo que se te deriva nunca es estrictamente lo que viste, sino que se deriva cómo lo hicieron, cuándo empezaste, que son actitudes piolas y válidas para charlar. Entonces nos surgió, bueno, vamos, pero que el docente lo trabaje en el aula, en materias concretas, o sea, ahí era una guía para literatura y otra para historia, creo, en esta obra en concreto. Aprovecho para que me cuentes eso de tu idea acerca de que el teatro debería estar en las escuelas, pero no como una materia. Ah, sí, bueno, esa es otra rama que tomamos algunos de nosotros, pero o sea, no como institución, pero sí con las bases de la institución. El teatro como herramienta o sea, el teatro es una herramienta, partimos de eso. Todo lo que vos aprendés para hacer teatro son herramientas. Y cómo podés esa herramienta aplicarla en otras cosas que no son teatro, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el manejo de todo lo que es sensible, de lo que son otro tipo de lectura que no es solamente la que haces con la visual, un montón de técnicas. Y entonces, ¿qué es lo que se llamaba en esa época? No sé si se sigue llamando igual, educación por el arte, un movimiento muy grande. Todo eso que es básicamente el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, la escuela está muy orientada al desarrollo del derecho, especialmente hace 30 años atrás. Entonces, algunos teníamos esas inquietudes y bueno, empezamos a trabajar con eso y empezamos a trabajar con docentes y con la aplicación de las técnicas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo... ¿La Gurruchaga? Bueno, uno de los lugares donde fue el que después se desarrolló mucho más es la Gurruchaga. La Gurruchaga, por ejemplo, el área teatral de la Gurruchaga siempre lo llevó gente del CED. Genial. Juan Carlos, avancemos en los 80. Después viene Chau Mixterix, viene la historia del laburo, viene El Caballero de la Mano de Fuego. Bueno. Esos son textos que son populares, bien populares, bien... Sí, la historia del laburo marca un hito. Nosotros que nos proponemos hacer una obra, porque siempre hacíamos, todas las obras que hemos hecho hasta ahí eran obras que eran para sala y que se podían sacar de sala, muchas de ellas, digamos las que nos planteábamos fuera. La historia del laburo es una obra que nos planteamos para no darla nunca en una sala de teatro. Y ahí nos propusimos eso. Y se puede, estuvimos 6 años con la historia del laburo, así que se puede hacer eso. Se puede sobrevivir a la sala, digamos. Entonces es bastante es una obra muy linda, una obra ya vieja de Enrique Silverstein. Enrique Silverstein es un economista argentino que tiene su muy anarco como economista, sería un Milei pero del otro lado, digamos, de la otra punta. Pero es un tipo aparte que es muy gracioso y tiene con mucho humor toma todo eso. Y esa es una obra de la historia del trabajo, como de relación el trabajo a lo largo de toda la historia del mundo. Y más que del mundo de América. Bueno, era muy linda obra. Esa, cuando la vi, yo la había visto en Buenos Aires hacía mucho tiempo
bueno, ubiqué a la viuda, porque Silvestre ya había muerto, nos dio piedra libre para hacer la obra, llevarla a hacer lo que queramos. Bueno, hicimos una adaptación muy llevadera, bueno, de lo que vos hablabas, por ejemplo, esa obra tiene una obra para no dar nunca en sala, se planteó con la iluminación que haya, digamos, pero tenía vestuario de Hugo Salguero, los muñecos eran de Mabel Temporelli, la coreografía de Cristina Prate, y después, ¿qué más tenía? Y la música original era de Giovanoli, un muchacho que es psiquiatra, pero que trabajó mucho en los inicios con Baglietto y demás. Era sí, la creme de cada rubro. Sólido. O sea, no era una... Se le daba importancia, no era con determinadas cositas. Así, bueno, y después todos ellos trabajamos bastante. Y tenía de todo, tenía muñecos, cosas, bandera, lo que se te ocurra. De esas hay muchas fotos. Y después vienen las juglarías, la isla desierta. Bueno, la juglaría está pensada es muy claro para quién está pensada. Es para el público de escuela secundaria, digamos. Y era tomar, vos agarrabas todos los versos, pues está casi todo hecho en verso. Los versos originales de la época de oro de España, de todo, y que esas cosas que en la secundaria te hinchan las pelotas, que son plomo y demás, y llevarlo a otro nivel. Eso, por ejemplo, ella tenía música de Baglietto, de Fito, de Los Redondos, no, ahí no tenía. Tenía mucho de Baglietto, de Fito, de Ángel Parra, o sea, era música totalmente actual, y eran textos tal cual, puestos de lo que era en su época. Tenía 3 pasos de la vida, la identidad, el amor y la muerte. Y uno de ellos era El Caballero de la Mano de Fuego, que lo habíamos tenido ya para teatro didáctico y lo aprovechamos y lo metimos ahí adentro. Lo cambiamos. Bueno, y vamos cerrando sobre la isla desierta, hasta criaturas y después esos eran trabajos prácticos que se hicieron de la escuela, como talleres finales de la escuela, pero para dar fuera de salas. Tiene mucho trabajo en barrios de la isla desierta, era cuestión de lugares fijos, y el hombre que se convirtió en perro es la calle. Bueno, y vamos llegando al 89 con Fuente Ovejuna. Es también un tiempo medio complicado, quiero decir. Inflación, hiperinflación, una crisis terrible, año 89, 2 hiperinflaciones. 13 paros generales, ¿cuánto hubo? Claro, digamos, son años complicados, otra vez. Sí, Fuente Ovejuna, nosotros, ese también es una obra que hicimos para no dar en sala, si bien después se dio en alguna, un público muy definido, que nos interesaba que la viera fundamentalmente adolescentes. En escuela nos interesaba muchísimo, nos interesaba por 2 cosas. Una, por el gancho que podía hacer Fuente Ovejuna en una escuela con los profesores de literatura y demás. Segundo, porque nos interesaba ese público.
Y tercero, porque la obra la decíamos tal cual de Fuenteovejuna, nada más que adaptado adaptado para que sea más real, digamos. Y con Fuenteovejuna nos pasa una cosa muy interesante de lo que nosotros pensamos y cómo la realidad te hace que eso te cambie distinto. Nosotros en Fuenteovejuna, pensando todo esto, dijimos, bueno, nosotros nos interesa el adolescente. Fuenteovejuna, si vos la agarrás entera, es medio plomo, ¿viste? ¿Qué? Vamos a empezar a dividirla por conflicto. ¿Cuál es el conflicto principal? Es lo que pasa en la rebelión de Fuenteovejuna, el conflicto principal. Entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar y vamos a sacar todo lo que tiene de Fuenteovejuna de la realidad de España de ese momento. Y vamos a centrarnos en el conflicto que es no importa si el comendador está asociado con fulano de tal, que el otro, eso no es independiente, el comendador que está ahí, el momento ese y ahora. Vamos a seguir dividiendo del conflicto de lo que pasa en Fuenteovejuna, que es lo que más puede ser interesante respecto de lo que estamos como objetivo nuestro, de llegar a los adolescentes. Era el romance del Laurencio y Frondoso. Nos interesaba. Entonces, bueno, esa es nuestra base, ese es el romance, de ahí se genera la obra y vamos a ir viendo todo lo demás. Entonces, bueno, y está hecha con todos los versos y a su vez, ¿cuál es el conflicto que nos interesa? Porque lo que nos interesaba fundamentalmente el que no hacer lo típico de Fuenteovejuna, el todos unidos triunfaremos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que eso se vea, pero que no sea? Vamos a poder, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué puede sacar ese conflicto? Y pensando, y la violación. ¿Qué pueblo se va a levantar por una violación? Se va a levantar contra el poder del momento. Fenómeno. Entonces se centró, esto te digo, la estructura dramática, sí. Estoy hablando, se centró en la violación, en la cosa, el romance de ellos y demás, fenómeno. Teníamos ya la obra dividida en siete escenas, en el capítulo 1, 2, 3, al principio empezaba con el principio de los intereses creados de Jacinto Benavente, que aquí estamos, lo preparamos, un juego de banderas hacíamos con eso, que como para que ablandar al público y hacerlo entrar en acción. Cuando estábamos, yo no me acuerdo si 15 o 10 días de estrenar, sucede en la provincia de Buenos Aires, en Azul. En Tres Arroyos. En Tres Arroyos la raptan a Nair Mustafa, una nena de, no sé si era 5 años. 9 años. 9 años. La raptan y aparece, la madre desesperada va por todos las radios, un pueblito así chiquito, la encuentran a la piba, no sé si el día siguiente, qué sé yo, violada y muerta. Se levanta todo el pueblo de ahí, queman la comisaría, autos patrulleros, un quilombo, toman el pueblo de pelota infernal. Nos tiró la obra a la mierda, la realidad. O sea, lo que nosotros pensábamos que no, para no hacer una lectura directa, la realidad nos llevó a la lectura directa total. Entonces, bueno, hubo que bajar un poquito eso, pero no mucho, pero bueno, se le daba otra lectura. Y tal es así que en la obra introducimos
nosotros fieles a nuestro teatro documental, a Peter Weiss y demás, introducimos un pedacito de un discurso de Cafiero. Cafiero es abuelo del que está ahora, que era gobernador de Buenos Aires en ese momento. Y si yo te doy el texto de Fuenteovejuna, de López de Vega, te invito a que le descubras cuál es el pedacito de Cafiero y cuál es el que está textual, lo que dijo Cafiero, y cuál es de Fuenteovejuna. Y cuál es el titular de Fuenteovejuna, y no lo podés separar, no te vas a dar cuenta. Nadie se dio cuenta, aparte. Buenísima. O sea, te digo como... Sí, así de vigente estaba. Sí. Sí, inclusive a través de los años, pues tuvo 6 años esa obra, pues estaba todo trabajado con elementos de teatro popular, de cosas. Por ejemplo, al comendador lo mataba, como era la muerte del comendador, surgió a hacer un juego español típico, que es el de la manta, que te ponen en una manta y te tiran para arriba y cae sobre la manta. Entonces vamos a usar eso, que parte de España, la idea era tirarlo, y cuando en determinado momento tirarlo para arriba, sacar la manta y se estrole contra el piso. Bueno, teníamos que resolver eso porque con un actor no podíamos. Tantos actores no teníamos, cada uno por función. Entonces, bueno, ahí se trabajó todo con Nora Llados y con otra chica que era Lopérgolo, que es una piba que estudiaba física y después no se dedicó al teatro de títeres, pero hacía muñequitos, y surgió la idea de hacer El Comendador. Era un montaje sobre un actor, o sea, era una máscara que abajo tenía un cuerpo, a los cuales el actor se ponía los zapatos ahí, y las manos eran las manos del actor. Las manos del actor, pero en la blusa del coso. Sí, parecía un jinete. Sí, no parecía un jinete. Era una cosa que después era muy interesante porque en determinado momento no fue con ese fin, pero pareció una cosa muy monstruosa, porque de acuerdo a cómo se pusiera, si se hacía así los movimientos, se salían las patas para acá y quedaban las otras acá, entonces quedaba una cosa tipo monstruo, pulpo, cosas así. Entonces, bueno, era una cosa que en determinado momento, cuando se le van encima, se lo arranca, y eso es lo que tiran algo, no se notaba, y se tira arriba y cae el muñeco, ¿no? El Comendador lo hizo mucho tiempo Giampani. La última, Juan Carlos. ¿Cómo sale el set de los 80? ¿Qué te dejaron los 80? ¿Y cómo se proyecta hacia los 90? Bueno, y los 80 fundamentalmente, bueno, dejaron un trabajo llamarle de base, de fuera de sala y demás, muy importante, muy grande, muy de hacer lo que nos habíamos propuesto. Fue como una síntesis de lo que queríamos, interesante de lo que queríamos. Y como toda cosa de síntesis, te lleva también a nuevas etapas. Y también sucede lo mismo, ya hay nueva gente formada por nosotros, que está, que tiene también otras intenciones, otras derivaciones. Tiene lo de la sala, y ya a fines de los 80, o sea que en la entrada de los 90 entra más el trabajo de sala. Pero un trabajo de sala, nosotros la sala siempre lo propusimos, nosotros somos uno más en la sala. Queremos que, como así nosotros tuvimos oportunidad de trabajar en un montón de salas de Rosario, que gente que no tiene, o sea, nunca hicimos
percepción posible, no vos pensás distinto de lo... No. Se ven que... y en lo teatral se empezó una cosa más de investigación, llamarle formal, y otra cosa distinta. Bueno, ahí es donde fundamentalmente Juan desarrolla todo su capacidad de escritura, de un teatro más de texto se va la cosa, pero formalmente más no un texto clásico, sino más disruptivo, ¿no? Sí, y de formación de actores también un poco. También, sí. Sí, lo de la formación no se dejó nunca, digamos. Tal cual. Nada más que la formación ya pasó, ya en esa etapa no era tan formal, sino que pasó a talleres, una cosa más, porque tampoco tenía sentido una escuela existiendo dos escuelas formales. Entonces era más entrenamiento. Interesante. Bueno, te da la base otro, vení que aportamos otra cosa, ¿no? A esa base. Bueno, llegó la hora de los agradecimientos. ¿A quién hay que agradecerle? El set, ¿a quién le tiene que agradecer? Mira, ¿Vos a quién le tenés que agradecer? Yo particularmente, siempre al Gordo Zapata le tengo un gran agradecimiento porque una cosa que sucedió. Nosotros, antes de estrenar Todo está bajo control, que fue la primera obra que yo dirigí y que era muy fuerte en lo ideológico y en lo formal y cosas así, nos quedamos sin sala, o sea que no teníamos dónde estrenarla. Y vino el Gordo Zapata, con el que Néstor pensaba distinto que yo en esa época. Ahora no pensamos tan distinto, pero ahí pensaba distinto. Era la cuestión de los grupos, era muy cerrado en esa época, te estoy hablando en el año 71, era muy cerrado y demás, y no teníamos ninguna relación. Digo, tenés la sala a nuestra disposición cuando quieras hacerla, y se la bancó totalmente. Así que a él siempre me surge, y aparte por lo que hizo, por lo que hizo y lo que hace por el Teatro del Rosario Néstor, que fue de Sistea, fue el motor realmente, y es muy muy importante. Y después agradecimiento a los compañeros de distintas etapas, indudablemente, a Graciela Castellano, la que es la fundadora del set, que me hizo, yo al teatro particularmente, yo me acerqué como habíamos conocido unas chicas que hacían teatro en el set, y para la que hacía teatro en el set era un amigo mío, un día salía con un amigo mío, entonces para hacerle pata yo lo acompañé, y bueno, como estudiábamos ingeniería eléctrica, bueno, te hago las luces, viste, qué sé yo, y ese tipo de cosas, y ahí enganchamos. ¿Y qué te dejó Graciela? Graciela Huber, Huber Copelo, un sentido de la ética teatral, eso claro. No, y después qué sé yo, un montón de gente, muchísima gente. La gente de la Ribera se portó genial siempre con nosotros. Después Norberto, un tipo de 10, qué sé yo, montones. No te puedan dar
diciendo de a uno, realmente. Una vez me tomaste de sorpresa, y otra bueno, dentro de los compañeros fundamentalmente uno que ya no está, Paco, que fue un fundador del CET y que siempre, hasta su último día, peleó a muerte, digamos, por la permanencia del CET. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Nos toca agradecer a nosotros, un placer y un honor, Juan Carlos. No, faltaba más. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Después cualquier cosa que quede en el aire Dale, charlamos. la charlamos. Muchísimas gracias, Juan Carlos.